humanos. Creemos saber lo que necesitamos, ignorando tantas veces aquella fuente interna, la única capaz de esclarecernos sobre nuestras verdaderas necesidades, las cuales nunca podrían estar separadas de las necesidades del todo. Creemos saber lo que necesitamos y elegimos compulsivamente lo que creemos que nos conviene. Elegimos, ignorando que aquello que la vida nos encomienda bajo ley de necesidad sería imposible de elegir, y que esa aparente conveniencia se tornará interferencia. A partir de cierta etapa, solo la obediencia a nuestra fuente interna de conciencia podrá llevarnos por la senda evolutiva de la atención de las necesidades planetarias y la gradual trascendencia de la ilusión de lo personal. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Estos programas están basados en las grabaciones de los estudios que Daniel Gagliardo ofrece todos los días miércoles y sábados en el campo Sierra del Cielo, con la presencia de los asistentes en cada momento que realizamos precisamente esas consultas, esos aportes, esas dudas, y Daniel desarrolla sus respuestas y entonces en base a esas grabaciones está realizado este podcast. Exactamente. Se puede visitar Sierra del Cielo para participar de estos encuentros y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Además, el programa también está basado en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel Gagliardo. Podés encontrarlos en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Además, hay otros programas de la conciencia del cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés, y diversos grupos de trabajo interno UXIM alrededor del planeta, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información, visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. ¿Cuál es el título del programa de hoy? Hermoso título, hermanos. Sierra del Cielo, síntesis para la práctica. Y al respecto vamos a leer la nota número 19 del cuaderno de notas número 4. Un estudiante de Cosmosofía, en la oportunidad de un estudio en Uruguay, hizo esta pregunta que después en esos momentos no fue respondida, pero al momento de sentarse Daniel frente a la PC para hacer este trabajo, estas notas, este desarrollo del tema interno que se le iba proponiendo, surgió como un disparador nuevamente esta pregunta. Esto fue publicado en un diario precisamente de Montevideo, Uruguay. Y después acá el grupo de producción de UXIM lo tradujo, con la parte por supuesto literaria de Daniel, a cuadernos de notas que tenemos del 1 al 5. Este es el cuaderno de notas número 4 en su nota 19. La pregunta de un estudiante fue: ¿qué les podemos decir a las personas que preguntan qué es lo que se hace en UXIM
¿cuál es el sentido del trabajo que el grupo realiza en Sierra del Cielo? Vamos a leer fragmentos. Aquellas personas que sintonicen profundizar ya tienen la fuente para poder leerla en su totalidad. Exacto, estos cuadernos de notas y los apuntes para el camino están gratuitamente en la web de UXIM, uxim.org.ar, así que se los pueden descargar de ahí, imprimirlos y leerlos. La transmisión de impulsos en la esfera cósmica de la existencia es algo muy simple. Los elementos que participan de aquel circuito infinito solo deben estar en disposición de expresar la energía de la conciencia única. La voluntad poder, herramienta básica de aquella conciencia superior, debe encontrar en los elementos disponibilidad, receptividad. Esa energía debe llegar a ser acogida por los niveles materiales. En el caso de la humanidad de la superficie de este planeta, de modo general, esa fuente superior llega con mínimas restricciones hasta el nivel causal. Es en aquel nivel donde el núcleo del alma participa de una expresión de existencia casi inédita en el contexto de la vida tridimensional planetaria. Esa expresión puede ser descrita como unión, hermandad, comunión entre conciencias. También puede definirse como trabajo grupal. Las almas trabajan en grupos, los 12 grupos internos. Su condición esencial está representada en ese trabajo grupal. Ellas sustentan de esa forma, en el nivel interno más cercano al plano concreto, una decodificación del fundamento cósmico de la existencia. La vida en UXIM no tiene otro propósito que ensayar aquel trabajo de las almas. Un grupo de servicio planetario no tiene ningún otro propósito que el de servir como espejo a la conciencia superior. La voluntad de esa conciencia debe ser cumplida por un grupo de trabajo espiritual. Sin nada pedir, sin nada esperar, la tarea es expresar el plan evolutivo, sin cesar, incansablemente, sin alimentar ilusiones, sin especulaciones, sin evaluaciones, solo atentos a lo que provenga de la observación de la ley interior. Lo que en el centro se ensaya, en el ámbito grupal, imposible es de ser vivido individualmente. Cuando las almas pueden extender su trabajo en comunión y fraternidad al nivel concreto, la energía liberada dinamiza la esfera planetaria. Dentro del propósito que este orbe debe desenvolver en alguna etapa de su manifestación, está prevista la comunión entre los seres encarnados en la superficie del planeta. Vale decir que está previsto que las almas no solo puedan vincularse en amor-sabiduría en la esfera interna de la existencia, sino que aquella cualidad se refleje en la interacción que sus respectivas extensiones mantienen en el lado material de la vida. Vamos entonces, hermanos, por el primer bloque que titulamos La armonía no desgasta, instructores del ciclo anterior y el conocimiento oriental. Una persona, un estudiante presente en esta oportunidad en Sierra del Cielo, coloca que estuvo acá en una oportunidad y al irse nuevamente a su ciudad, en el trabajo atendió a todos con una sonrisa y luego estaba destruida.
También aportan a posteriori si Krishnamurti era objeto de devoción por sus discípulos. Escuchamos a Gagliardo. Ahí toman sentido, tienen un gran sentido, lo toma más todavía, esas palabras de Jesús diciendo que está lleno de buena voluntad, pero que no sirve para nada. Y ese es el ego con la buena voluntad de sonreírle a todo el mundo, de generar un clima en particular. Es buena voluntad, pero no sirve para nada, porque eso nos obliga a generar una producción tremenda de energía positiva, que en definitiva la estamos forzando. Y lo que el ser tiene que aprender es tal vez no a forzar una sonrisa, ni a tener el preconcepto, ni la doctrina de una sonrisa, sino a estar en armonía, lo más alineado posible, haciendo lo que sea. Y eso no desgasta. Mientras que los mecanismos positivos o negativos desgastan por sí mismos, por motivos diferentes, pero desgastan en sí mismos, la armonía no desgasta. Permite, claro, que un cierto gasto de energía sea vivido por el ser, porque el ser tiene que ensayar la administración de su propia energía. Pero cuando más neutro, alineado está, esa administración es más efectiva y más sintética. Krishnamurti, muy inteligentemente y muy humildemente, no aceptó el rol de Jesús, de ser el Cristo retornado, que le quisieron otorgar, porque él era miembro de la jerarquía, era una exteriorización de la conciencia jerárquica actuando en el planeta, pero no era un Buda, no era un Jesús, no era nada de eso, sino que era un instructor elevado, un instructor que tenía un profundo conocimiento, una tarea de ensamble entre el viejo y el nuevo conocimiento, y lo hizo muy bien, pero de ahí a que algunos, como intentaron, lo adoraban y le decían, pero vos sos el Cristo encarnado con lo que nos decís, con lo que hacés. Y él decía, no, ni loco, no, nada que ver. O sea, un Mesías genuino, nunca va a negar que es el Mesías. Y un instructor genuino, que no es un Mesías, nunca va a aceptar que lo denominen o quieran señalarlo como tal. Y él tenía el equilibrio, porque él sabía que era un instructor, era un miembro de la jerarquía de instrucción, pero sabía que no era el Mesías, ni mucho menos. Pero un instructor puede ser puesto a prueba con una condición como esa, donde una facción interesante, grande, suficientemente poderosa, porque él había llegado a un grado de aceptación muy grande, puede incurrir en ese desliz los cuerpos del instructor. Puede incurrir, puede caer en una trampa como esa. Afortunadamente la capa psíquica no estaba tan densificada como ahora, y él era una persona realmente genuina y que hacía un trabajo excelente. Krishnamurti, junto con Paul Branton, fue una de las personas que mejor trabajo hizo de 100 años para acá. Paul Branton, un inglés que era un miembro de la jerarquía, que también hizo un muy buen trabajo, porque sirvió para adaptar para Occidente principios que después iban a ser ampliados con la cosmosofía, principios propios de aspectos kármicos y filosóficos de Oriente. Él le dio una mirada occidental sin salir de lo genuino, es decir, sin distorsionar el conocimiento original del yoga y de otras cuestiones. Él le dio una mirada adecuada, oxigenada, que pudiera ser interpretada y hecha propia por los occidentales. Entonces, las personas no lo saben y gran parte de la capacidad que Occidente logró de interpretar algunos aspectos de Oriente fue gracias al trabajo de Paul Branton y de Krishnamurti, que terminaron silenciosamente impregnando la conciencia occidental de una capacidad de flexibilidad que no tenía respecto a estas cuestiones, porque todavía podemos ver el remanente de las personas que practican rígidamente técnicas y que rígidamente leen la letra muerta de las doctrinas orientales y se creen que con eso son espirituales, tanto por la práctica de las técnicas, de un modo rígido, de un modo apagado, como de la interpretación de la letra de la doctrina oriental. Blavatsky también hizo un buen trabajo, pero fue un trabajo, a nuestra percepción, que estuvo en una línea diferente. Blavatsky podría haber tenido una capacidad más sintética que no logró tener. Entonces, por sus propias limitaciones y la intención de la jerarquía de mantener criptificada gran parte de la información, Blavatsky fue utilizada incluso en esas limitaciones. Un instructor limitado
es utilizado para personas que tienen una limitación empática con el instructor, porque si no, ese instructor no le sirve. Es así de simple. Interesante este bloque, porque a veces hay personas que pueden llegar a venir a UXIM y dicen, pero ustedes no avalan nada de lo anterior. Y para mí, este tal autor fue muy válido, este otro también. Acá escuchamos a Gagliardo que los instructores genuinos han sido válidos en su momento. Ya escuchamos lo que hizo Paul Branton, escuchamos lo que hizo Krishnamurti, Blavatsky. Sin ellos, la flexibilización de Occidente a través de la tarea de Oriente no hubiese existido para que este nuevo conocimiento ancle, se implante. El problema está cuando seguimos agarrados a lo viejo. Eso es como una escalera. ¿Cómo puedo subir al 5.º escalón? Tengo que empezar por el primero, el más bajito, el que está cerca de mis pies, y ahí seguir para arriba. Entonces fueron pilares estos instructores genuinos, y aquellos que pueden estar escuchando, que pueden haber sintonizado a estos instructores precisamente genuinos, sepan que hay algo más después de eso. Sintonicen y vean qué es lo que sigue a través de este programa o a través de otras corrientes, pero que realmente internamente sientan que son genuinas y actualizadas. Porque hay mucho instructor, ya venimos hablando en otros programas y vamos a seguir hablando, donde lo que buscan es ser reconocidos espiritualmente mientras siguen trabajando de eso, ¿no es cierto? A lo mejor en lugar de trabajar de carpinteros es mejor trabajar de instructor. Pero ¿son genuinos esos instructores? Estemos atentos y busquen y traten de sintonizar su propio interno para que los lleve a un instructor genuino. Y eso que hicieron antes, a algunos les ha correspondido y a otros no, cada uno con su planificación interna y trayectoria evolutiva. Pero aquellos que sí, bueno, dejen a un costado estos genuinos instructores, porque hay algo más. Claro, que hayan sido genuinos no quiere decir que sigan actualizados, ¿no? Sino que cumplieron un rol fundamental en una cierta etapa. Y como toda enseñanza, cierra un ciclo, termina esa etapa, cumplió lo que tenía que cumplir como escalón, como decía Huamaitlan, un escalón necesario, y después se continúa con lo que hay que continuar, en otro escalón más elevado. Lo que sí, también la energía hoy ofrece una síntesis. ¿No? Todo esto que hablamos no quiere decir que todas las personas tengan que repasar a Krishnamurti, a Blavatsky o todo eso, no. Algunos tal vez lo necesiten y otros no. Otros pueden directamente ya estar listos para recibir la nueva instrucción, que es muy sintética también, sin tener que pasar por todo eso. Es que acá vemos que llegan personas, algunos residentes que han quedado, otros tal vez no, que no han pasado por nada de eso y que han sintonizado profundamente la energía UXIM. Así que es una realidad. Y vos antes dijiste, ¿cómo era? A ver, vos dijiste genuino, que no es lo mismo que actualizado. Y eso es correctísimo. A veces acá las personas, los que estamos asistiendo a estas charlas, preguntaban por estos instructores, ¿no? O algún otro más. No decimos que sean los tres únicos. Y Daniel decía, ¿son genuinos? Se le preguntaba y decía Daniel, sí, son genuinos. Y entonces las personas se conformaban con eso y no se daban cuenta que había una vuelta más de espiral. Son genuinos, pero actualizados para aquel momento, antes del 8 del 8 del 88. Y eso es, hay que estar atentos, ¿no es cierto? Para no caer
en el apego. A mí no me tocó leer tampoco estos instructores, pero así que no tuve problema de soltarlos, porque no los tuve nunca incorporados. Pero personas que sí han estado leyendo, siempre tenían un rinconcito de sentimiento, de amor, que no puede, no negamos que lo sientan, pero si ya están abrevando de otra energía, ¿por qué pegan el manotacito a aquello que les da satisfacción, que le da seguridad, que le da comodidad y tanta otra cosa, ¿no? Qué interesante que es la mente, como para que estemos atentos, porque todos tenemos un palito que nos pone la energía para pasarlo correctamente o pisarlo y decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? Hacemos la parte segunda de la lectura de esta nota 19, que estaba hablando precisamente de Uxim, Sierra del Cielo, ¿no es cierto? La tarea de un centro no es levantar edificios, ni hacer huertos, ni cristalizarse en esquemas de ningún tipo. Si bien algunas de estas cuestiones puedan ser muy útiles a su propósito, la tarea de un centro es vincular la existencia concreta por medio de la armonía a la regencia de la vida única. Es ofrecer a la humanidad y a la vida del planeta un ámbito donde los seres conscientemente puedan vivir, sentir que ellos son una esencia indivisible, que ellos son filamentos que una única luz torna incandescentes. Mientras un centro perdura en su expresión, es que su tarea no está concretada. Esta manifestación por sí misma debe servir de incentivo para que aquellos que están ligados internamente a él custodien su propósito. Esta custodia nada tiene que ver con actitudes que esta humanidad podría vincular con relación a ese término. Quien pertenece a la expresión de un centro debe cultivar en sí mismo la vibración con la cual es afín. Uxim, como se revela en nuestros primeros cuadernillos de difusión, es un estado de conciencia, un patrón vibratorio a desenvolver. Según sus características, actualmente ámbitos como Uxim deberían servir para la liberación de energía crística en distintos grados. Quienes viven en un centro deben haber superado en una gran medida ciertos procesos de carácter personal. Esto permitiría que su visión de la realidad, los hechos que la configuran y la simbología que la compone estén íntimamente relacionados con el servicio, que la dinámica a expresar sea sustentada por la actitud de conciencias dispuestas al cumplimiento de los designios de la mente cósmica. Uxim, su actividad interna y la energía profunda que lo impulsa es en gran parte desconocido por quienes nos sentimos ligados a él. Para poder acceder a esa realidad más profundamente y en los ritmos que solo interiormente pueden ser revelados, aquellos que nos sentimos su expresión no aspiramos a nada que no sea entregarnos y cumplir con lo que el eterno presente nos señale. Un eterno presente que solo es, cuando vivido con simplicidad, fértil adelanto del futuro. Vamos a un silencio bajo formato musical.
No hay nada que limite el servicio salvo la actitud, la posición sostenida por la conciencia. Tal como venimos estudiando, servir no se limita a las acciones sostenidas en el plano físico concreto. La acción concreta es un revestimiento potencial del servicio. Es un espejo donde el servicio se proyecta o consuma. Lo importante en cada uno de nosotros es el cultivo de una actitud. El verdadero servicio es el posicionamiento de la conciencia. Una posición sostenida por la conciencia en respuesta a la ley interna. De ese modo, existen seres cuyas condiciones kármicas no les permiten asumir acciones de servicio que demanden determinados patrones de fuerza física, resistencia o velocidad, así como talla o estructura muscular. Incluso su estado de salud los lleva a salvaguardar sus energías de modo puntual. Hemos de entender que existen infinidad de acciones de servicio que no demandarán al ser contar con definidos atributos materiales. En esos casos, les será requerida la afinación y alineación interna suficientes para que su interacción en las coyunturas de las que forme parte cuenten como herramientas de servicio con su mente y centro emocional, siendo así su conciencia psíquica la operadora principal del servicio, induciendo en esas coyunturas la implantación de armonía y equilibrio capaces de propiciar las condiciones que la vida interna avalara y buscase implantar. Fragmento del cuaderno número 4 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Ley de Servicio. Pasamos entonces al segundo bloque titulado El alcance de un instructor y sus seguidores. Es la continuación de lo que venía hablando Daniel en el anterior audio. Vamos a escucharlo. Cuanto más amplio es un instructor, menos posibilidades de generar números de seguidores, porque la relación empática es menor. Cuanto más actualizado o más amplio es un instructor, va a contar con una menor cantidad de personas que pueden llegar a ese nivel de sintonía. Por eso, si vamos a buscar hacia atrás, si nos vamos hacia técnicas viejas, instrucción vieja o sincretismo, vamos a encontrar millones de instructores con cientos de miles de seguidores, porque es lógico. La jerarquía dice que cuando algo se masifica, cuando todas las personas están detrás de algo en particular, quiere decir que eso ya se desactualizó. Sin embargo, esta humanidad no se torna receptiva a esa verdad, que es una verdad simple a nivel filosófico. ¿Cuántos seres, cuántas personas de Atenas seguían a Sócrates? Un puñadito. Y esto no hablaba en desmedro de Sócrates, sino que estaba desnudando el estado de conciencia ateniense. La vanguardia puede contar siempre con una pequeña cantidad de personas que son las que operan como implantadores de lo nuevo, que son los pioneros. Los pioneros siempre son una pequeña cantidad del conjunto. El pionerismo es una condición necesaria a nivel evolutivo en un universo kármico,
porque la ley de karma y la energía, las jerarquías, cuentan con los pioneros, que son poquitísimos, para implantar lo nuevo. Y a partir de la implantación que el pionero genera, la irradiación que va ocultamente preparando y flexibilizando la conciencia de aquellos que inicialmente no pueden ser pioneros, pero después se tornan receptores de la labor del pionero. ¿Que viniera un instructor actualizado a ofrecer algo? No, pero sí han venido personas a lo largo del tiempo que tenían un grado de actualización y tenían una orientación y una búsqueda de sintonía genuinas. Y de hecho, quienes estamos acá sosteniendo esta tarea y personas que vienen con asiduidad, también están en la misma línea, en el mismo orden circulatorio. Un instructor genuino que no pertenece a un grupo, no se va a meter a un grupo a buscar imponer su tendencia, porque él sabe que ya hay otro instructor custodiando esa energía. Es que si la energía trajese un instructor de cierto voltaje, tenemos que estar agradecidos y tenemos que hacerle el espacio que le correspondiese. Pero tenemos que ser custodios de no permitir que estas personas enajenadas por las fuerzas disuasivas ocupen lugares con compulsividad y ambición que no les corresponden. Nosotros tenemos que preservar este lugar para que la vida mande lo que considere, pero nos va a poner a prueba momento a momento para ver a quién le cedemos espacios o no. Esto es fundamental. A ver, el tema es que surjan grupos legítimos, no personas que por ambición espiritual y tener la capacidad suficiente ya de reconocer algunas cosas como genuinas, las pongan en el marco de la ambición espiritual para manipular seguidores. Entonces, ojalá surjan 100.000 grupos genuinos. Lo que decimos es que tenemos que tener cuidado, porque el riesgo es ese, que empiecen a utilizar mecánicamente cosas que no van a tener una esencia que pueda revestirse de un voltaje adecuado, cuando lo que están haciendo es una manipulación psíquica de informaciones nada más. Hay personas que tienen un grado evolutivo que les permite pasar a ser cooperadores, puentes, para que la energía de instrucción llegue a donde tenga que llegar. No hace falta que sean instructores, pero que tengan un grado de coherencia y estabilidad que les permita ser puentes para transportar, ¿sí? Para que esto se movilice a todos lados. Porque, a ver, si hiciera falta instructores con cierta capacidad para que las cosas salieran 10 metros para cada lado o para que fueran al otro lado del planeta, a ver, entonces no va a llegar nunca a ningún lado, porque la mayoría de esta humanidad no tiene nivel de instructorado, entonces sería lógico. Pero aquel que tiene un cierto grado, que tiene una cierta coherencia evolutiva, tendría que ser un custodio de esa tarea. Bueno, la situación para que las personas que están tan cerca de este lugar, que se han venido con supuestamente metas, ideales filosóficos espirituales, puedan arribar a este lugar, es que dejen de tener la fantasía de que son maestros. Porque hay casi una paridad entre quienes se han venido aquí, en un gran porcentaje, no en un total porcentaje, y su creencia, su ingenua y ambiciosa filosofía individual de creer que son instructores o maestros. Entonces, un instructor o un maestro no va a escuchar otro instructor o otro maestro para aprender. Y aquí nos pasó en el inicio, que durante los primeros años que dimos charlas, venían los instructores, sin decir quiénes eran, a tomar nota. Pero cuando hay ambición espiritual y uno no es un instructor, no quiere tener un instructor. Por eso dijimos, la ingenuidad y la ambición espiritual, la inmadurez ahí, de creerse instructores. Entonces, ¿cómo van a ir a escuchar a alguien que los va a actualizar si ellos se supone que son canales que internamente se actualizan por propia mano de obra? Es que en la pseudo cofradía espiritual, lo único que importa es que todos hablemos de espiritualidad, de luz, de Dios, del universo. Entonces, todo conocimiento es igual y tiene la misma validez. Quiere decir que no existe actualización espiritual. Mientras el ser esté hablando de espíritu, de energía, de luz, de conciencia, de cosmos, de la Pachamama, todo vale, no hay algo que no sirva, todo sirve. Entonces no se dan cuenta que esa pseudo cofradía espiritual, porque no es una cofradía espiritual, porque hay mucha inmadurez y falta de discernimiento para entender lo que está desactualizado de lo que está actualizado. Entonces,
nosotros para esa pseudo cofradía espiritual somos algo así como peligrosos extremistas. Claro, ¿cómo va a estar desactualizado lo que dijo Buda? ¿Cómo va a estar desactualizado lo que dijo no sé quién? A medida que los conjuntos de servidores emerjan, se deberán redoblar los cuidados. Muchos estarán aptos internamente, pero sus revestimientos habrán de parecerse a pesadas anclas. Un grupo no debe permanecer encallado por medio de quienes no lograron alivianar su equipaje. Se debe regular con discernimiento, posicionamiento y actuación de cada elemento, sin permitir que accedan a las alturas de los más frágiles velámenes aquellos que por su inmadurez o excesiva gravitación los dañarían, para caer luego al vacío. Los centros de servicio planetario que asoman su faz dispondrán de potencial y amparo adecuado para sustentar en determinados momentos contingentes imprecisos de individuos. Mas, para que sus estructuras sutiles sean preservadas, la custodia de la actitud de quienes se presenten a sus puertas debe ser emprendida. Solo esa actitud debe ser el verdadero parámetro que habilite a un ser como potencial partícipe. Mensajeros del Fuego. Vamos a un silencio bajo formato musical.
¿Cómo organizan las prácticas espirituales en el centro Sierra del Cielo? Esta es una pregunta que un estudiante realizó en uno de los estudios y Gagliardo la coloca en su libro Por el amor de Ariadna. Vamos a leer fragmentos. Vida en Uxim es una invitación a la trascendencia de lo superfluo. En nuestro centro, Sierra del Cielo, residentes y visitantes buscan atender la existencia desde la alineación con energías internas. Un tratamiento impersonal de las circunstancias y situaciones que se presentan, como de aquellas que podrían definirse rutinarias, permite que la experiencia de participar de la vida en Uxim se torne sumamente enriquecedora. Desde la atención del área de plantíos, la construcción de infraestructura, el mantenimiento del predio, la armonización de los sectores, el trabajo de la cocina, la silenciosa ingesta de alimentos, hasta nuestros trabajos de estudio y sintonía, las prácticas corales y mántricas, como también nuestras actividades de retiro y vigilia, son vistas siempre como una oportunidad para que la voluntad superior nos encuentre receptivos y disponibles hoy día, en estos tiempos tan particulares de la transición planetaria. Solo una espiritualidad activa puede ser considerada como válida, es decir, no eximir por comodidad o ilusión a nuestra energía interior de la preciosa posibilidad de concretar lo que le corresponde, expresarse momento a momento en toda acción, sentimiento y pensamiento que desenvolvemos. Dicho de otro modo, romper con el concepto de algunos grupos o individuos doctrinariamente encapsulados de que la espiritualidad necesita mantenerse alejada del tratamiento espontáneo de lo cotidiano. Indudablemente, por no haber podido penetrar con profundidad otro de los sentidos de la citada frase del instructor Jesús, estar en el mundo sin pertenecerle. La existencia toda debe ser una expresión espiritual continua. De todos modos, lo que aquí podamos apuntar solo puede ser comprendido como todo lo referido a un patrón de vida o conducta a partir de la vivencia directa del mismo. En ese sentido, para penetrar en la realidad expresada en Sierra del Cielo, cada ser debe, si así le es indicado internamente, cruzar la tranquera y desenvolver su propia experiencia. O sea que la intuición no es solo para tomar grandes decisiones o para hacer grandes actos, ¿no? Es algo que nos repite Daniel varias veces en los estudios, sino que si uno está atento, permeable, disponible para la energía, la intuición puede operar en cualquiera de las aparentemente pequeñas acciones que vamos realizando a lo largo del todo el día, ¿no? Entonces, a no subestimar todas esas pequeñas acciones y estando receptivos, porque hay otro gran mito también, que es que tenés que usar la intuición, ¿no? Usar la intuición para hacer tal cosa. Y eso no existe realmente, no se puede usar, sino que ella nos usa a nosotros en la medida que nosotros podamos estar receptivos. Es que a veces nos creemos tan espirituales que entonces estamos esperando la gran revelación intuitiva, porque eso nos hace sentir, el ego se levanta, ¿no es cierto? Y a veces la intuición llega como un suspiro. Y no, ¿eso qué es? ¿Para qué? ¿Para barrer el patio me van a decir tal cosa? Un susurro, ¿no? Algo
Claro. Entonces, Muy sutil. no, no, ¿cómo nos, cómo nos van a entrenar en algo importante, supuestamente importante que nosotros creemos, si primero no vamos obedeciendo los pequeños estímulos? Si estoy barriendo un patio y siento X cosa, voy y lo hago. A lo mejor me dicen, comience barriendo por aquella esquina. ¿Y por qué gobierno es No, barrer? yo quiero barrer esta parte que Claro, está llena de hojas y ¿qué? por acá pasan todos. Las cosas que se me ocurren. Y esa ocurrencia, que fue tan sutil, puede haber sido un impulso intuitivo. Entonces obedezca. En la medida que el ser obedece y obedece esos impulsos tan pequeñitos, el canal intuitivo se limpia, se abre, se ensancha, no sé cómo explicarlo, pero permite una corriente de energía interna mayor para aquellas otras grandes revelaciones que a lo mejor no nos llegan nunca, ¿no? Pero bueno, nuestra aspiración hace que podamos esperar solamente eso y lo otro lo desestimamos. Y sin preguntar por qué también. Esa es otra llave. Sin preguntar por qué, sin tener la curiosidad o la pseudo necesidad de saber por qué ese estímulo, por qué de esa forma, por qué hay que hacer esto, por qué me estimulan a hacer aquello. Sino que estar abiertos es estar abiertos incondicionalmente. Porque muchas veces esa información no la necesitamos de por qué hay que hacer tal cosa. Y si la tuviéramos, tal vez estaríamos interfiriendo, ¿no?, en esa acción de servicio. Entonces, ¿por qué barrer allá si yo veo que acá está lleno de hojas? No importa, barra allá. Tal vez, ¿qué sabes? Capaz que después tiene que pasar justo una persona con una carretilla llena de cosas por ahí y no lo estás viendo en este momento. Bueno, buen ejemplo, ¿no? A veces ese por qué está entre paréntesis colocando un ¿por qué tengo que hacerlo así? ¿No es cierto? No quiero saber el por qué debo hacerlo, sino realmente por qué voy a hacer aquello que la energía me está diciendo y no lo que yo quiero ser. Exacto. Si la energía me dijera por tal cosa, porque después va a pasar una carretilla y qué sé yo, y no me importa, la amarro acá igual. Somos interesantemente inflexibles a veces, ¿no? Un poco de humor, pero es así. Y a veces lo comprobamos, también lo comprobamos en nosotros, por eso podemos hablarlo con claridad. Sí, Lo tenemos vivenciado, ¿no? seguro, seguro. A veces somos rocas. Bueno, vamos al tercer bloque, hermano. La síntesis del trabajo de Jesús. Daniel Gagliardo continúa hablando sobre el trabajo de los instructores genuinos. Escuchamos a Gagliardo. Es que ese fue el trabajo de Jesús, obrar la síntesis. Por eso la consecutividad a lo largo de una línea de tiempo que fue bastante corta, porque 3.500 años para acá, desde Zoroastro, pasando por Krishna, después por Buda, llegando a Jesús, fueron algunos pocos miles de años. Entonces, él logra una síntesis muy interesante, pero no para confirmar la validez al pie de la letra de lo que habían hecho los otros, sino para ofrecer precisamente eso, la síntesis. La síntesis evolutiva, la síntesis del conocimiento, la síntesis filosófica. Llegarán los tiempos donde podré hablar abiertamente de mi Padre. En otra versión, un discípulo dice, llegarán los tiempos donde podré hablar desde los tejados abiertamente de mi Padre. Quiere decir, Jesús anticipó que iban a llegar los tiempos donde determinadas verdades iban a poder ser dichas sin velos, sin tapujos, sin límites. Por eso uno de los discípulos dijo, desde los tejados se hablará abiertamente de mi Padre. Como decir, desde la torre, desde el mangrullo, se va a poder pregonar una realidad que hasta ese momento no se podía decir a viva voz. Entonces hay gente que no está en condiciones de apreciar un ofrecimiento de cierta naturaleza, porque todavía están para lo otro. Es que la simplicidad es una amenaza para quienes viven de determinado modo.
La simplicidad es muy amenazante para algunas personas, muy amenazante. Sobre todo porque cuando manejan conocimientos que están enredados y un montón de conceptos que podrían simplificarse si están ofrecidos a la luz, de algún modo se tornan una élite que maneja exclusivamente esos conceptos. Cuando hay una cantidad de aspectos de la verdad espiritual que están enredados en una maraña psíquica que cuando se los pone expuestos a la vida interna se simplifican y se profundizan. Y esas personas creen que pierden la exclusividad de manejar casi por completo lo que a los demás se le torna inaccesible. ¿Cómo vas a decir con 40 palabras algo que antes necesitaba medio libro para entender? Es que es un riesgo para esas personas, lo simple. Es un riesgo grande. La búsqueda de la verdad no siempre está presente en quienes tienen la teoría filosófica espiritual como una forma de destacarse. Ahí está el gran problema. Por eso no podemos separar, que sería imposible, si no tuviéramos un campo donde podemos intentar aplicar continuamente lo que se nos revela como aspecto de la verdad. Porque si no, corremos el riesgo de ir creciendo una burbuja de ilusión, pero acá nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de conciencia para aplicar cada uno de los aspectos que entendemos como verdad, como aspecto cósmico de la verdad, que no podemos disolver su contraparte práctica. Lo que acá nosotros, lo que decimos, no lo podemos aplicar en su contraparte práctica, lo tenemos que erradicar, porque caímos en un error, caímos en una ilusión, que va a costar, a veces más, a veces menos seguro. Nadie dijo que no va a costar la aplicación de la instrucción, porque de eso se trata bajo ley de karma. La aplicación de la instrucción te pone a prueba continuamente, pero no podemos decir en ningún momento que la instrucción que recibimos no tiene la posibilidad de ser practicada, porque es la síntesis para la práctica. La vida golpea la puerta y no siempre entendemos de qué se trata. Hay muchas personas que tienen una gran cantidad de aspectos genuinos o un gran potencial, como se lo quiera llamar, que no obedecen las señales, que entran muchas de ellas en ese porcentaje, que no se puede saber quién es quién, pero que entran muchas de ellas en el porcentaje de seres que tienen que definir su condición de rescatabilidad. Porque si responden a las señales, las posibilidades son unas, y si no responden son otras. Porque las señales son simplemente un mojón que está ofreciendo, de algún modo, simbólicamente, una cierta posibilidad que de ser aceptada, de ser sintonizada, de ser profundizada y aplicada, podría generar que la conciencia se expanda, se transforme. Pero hay mucha gente con potencial que no obedece las señales. Se queda ahí como diciendo, qué bueno, recibí señales, pero se conforma con eso. Si potencialmente estuviera lista para profundizar otro aspecto del camino filosófico espiritual y no lo hace, su limitación como linaje curador va a ser muy grande. Porque el alcance del linaje de un ser está relacionado con el cumplimiento de su planificación interna. Si su planificación interna es profundizar de un modo en particular el camino filosófico espiritual y no lo hace, entonces, en la medida que se quede en ese punto, cada vez va a tener menor alcance, por desactualización, su participación en la atención de las necesidades, porque lo maneja cómodamente. Y esa es la cosa, busca seguridad, tiene miedo de enfrentarse a no poder manejar bien algo, quiere ir a crecer. Eso es lo que pasa. Sí, no siempre se queda cómodo, pero hay una tendencia a quedarse cómodo, porque mucha gente ha dado pasos y ha crecido trascendiendo lo que le quedaba cómodo, que es la única manera de trascender y de crecer. Una gran cantidad se queda en la comodidad de manejar esas 2 o 3 cositas que le salen tan bien. Y un poco es eso, esas personas que buscan, que se establecen, que se refugian en la comodidad, en tener tan claro ciertas cosas, técnicamente, teóricamente, en fluir en las explicaciones convencionales de aquello que les sale tan bien y que los hace sentir tan seguros, y no pueden valorar el hecho de saltar sin red, de ir por la cuerda floja, que es lo que más te hace crecer. No lo conocido, lo desconocido. Bien, gratitud.
Sierra del Cielo, síntesis para la práctica. Este es el título del tema de hoy, ¿no es cierto? El título del programa de hoy. Y acá Daniel y nosotros también a través de las lecturas y comentarios fuimos hablando de todo eso. La gran diferencia con el ciclo anterior, que respetamos, por supuesto, como ya dijimos, no solamente hoy, sino en cada oportunidad que la energía así lo propone, el conocimiento anterior genuino y válido, pero que hoy no está actualizado. Hoy el conocimiento es síntesis. En síntesis, y acá en Sierra del Cielo justamente se ofrece eso, poner en práctica la instrucción recibida. ¿A través de qué? Bueno, de todas las tareas, como dijimos antes, barrer, cocinar, atender el área de plantíos, mantenimiento, construcción. Es una posibilidad hermosa que hoy la energía está propiciando. Justamente Jesús había dicho, desde los tejados se podrá hablar abiertamente de mi Padre. Eso es hoy. No estamos arriba del tejado, estamos en una huerta, estamos en el santuario atendiendo los animales, estamos en la cocina y ahí estamos haciendo con toda nuestra tarea, con toda nuestra sintonía, tratando de colocar nuestros sentimientos, pensamientos y acciones en aquello que nos corresponde, con el hermano que tenemos al lado, con el que compartimos esta tarea que ya se habló que es una tarea de comunión que las almas realizan en los planos internos. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, acá, en la práctica. Bueno, y abro un paréntesis también para mencionar lo que leímos anteriormente en alguna parte de algunas personas que pueden tener alguna dificultad física y no por eso van a dejar de servir, ¿no? Lo importante es que puedan, dependiendo del caso, buscar la sintonía adecuada y servir a través de eso, de posicionar su conciencia de la forma correcta. No, para venir a Uxim, a Sierra del Cielo, no hace falta que tenga ciertas capacidades. Bueno, vamos a terminar nuestras lecturas con un fragmento de Apuntes para el Camino número 3. Un centro espiritual no es la resultante de una elección humana, es la captación y posterior obediencia de la implantación en los planos concretos de un elemento del servicio planetario previsto por el plan para complementar una red compuesta por distintos niveles de conciencia. Uxim es la recepción de un impulso, es emisión-captación, es una resonancia que captada y aceptada se torna revelada como una forma de polarización hacia los mundos internos. Grupos de seres que hacen su preparación con relación a ciertas áreas del plan evolutivo irán haciendo contacto con el estado de conciencia representado por Uxim y de esta manera canalizar su servicio ampliando el espectro de sus tareas. Los seres que comienzan a despertar son llamados a ocupar su lugar. En algunos casos, Uxim simboliza ese lugar. Vamos a hacer una última lectura para ir cerrando este podcast de el cuaderno Ley de Servicio de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 4. Tal como manifestó la energía de instrucción hace 2 milenios, no es con buena voluntad que daremos con las soluciones. El mundo abunda de ella sin aporte ninguno a su transformación. El servidor no ha de tornarse ejemplo de buena voluntad, siendo que ésta es simplemente un estado de ánimo de endeble condición, tal como todo aquello que responde a las fluctuaciones de nuestra conciencia psíquica.
es como imaginarnos estar en condiciones de servir exclusivamente en los momentos que transitamos aquello que se define como felicidad. Jamás podríamos asumir una pequeña e iniciatoria acción de servicio, ya que la mayoría de nuestras energías estarían orientadas a la búsqueda de ser felices. La buena voluntad es algo que restringe a la conciencia, siendo común que confundamos lo bueno con lo correcto y lo positivo con lo necesario. La buena voluntad es algo que restringe a la conciencia, siendo común que confundamos lo bueno con lo correcto y lo positivo con lo necesario. Jamás el verdadero servidor se denigra, limitando su disponibilidad como tal en correlación con sus estados de ánimo. Él sabe que las condiciones externas de la realidad, de la que los estados de ánimo forman parte, no han de ser tenidas en cuenta al momento de obedecer aquello que su esencia espiritual lo estimule a asumir. Aprende a fluir en la luz de la impersonalidad, avanzando en la concreción de las acciones superiores, desapegado de resultados y apariencias. Avanzamos el título del próximo programa. La jerarquía es perfecta. Nos despedimos entonces. Hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.